Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria. Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana a todos de una manera muy, pero muy especial. Enviamos saludos a Joel Reyes, un fiel escucha. Dios te bendiga, Joel, de manera especial. Así también Dios esté bendiciendo a Aidaluz Bejarano, a Ruth Bejarano, a Gretel Mars Chávez, a Estrella Sandoval. Dios le bendiga de manera especial. También a Ángeles Narváez, al joven Emir Ale, que siempre está ahí pendiente y que nos sigue dando like ahí por las redes sociales. Dios le bendiga. También a Hernández, a Nidia Mercado, también a Francisco Gamboa Ruiz, a la familia Ruiz, a Brina Isobal Barro, a José Luis Cerda González y a Camilo Hernández. Así también como ahorita teníamos un reporte, hermano Santiago Hernández. Dios le bendiga a él, a toda su familia, a hermano Roberto Hernández, que siempre estamos pendientes de ellos y quizás en algunas ocasiones no oremos por ellos acá, pero estamos orando siempre en el grupo y siempre Dios sabe que son parte de nuestras oraciones. Que Dios les bendiga pues a todos en esta preciosa mañana y vamos a entrar a reflexionar un poco acerca de la palabra de Dios. Vamos a reflexionar en un pasaje de Ezequiel que lo podemos encontrar en el capítulo 3. Leeremos unos versículos y lo haremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca.
y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero tu sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad ni de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Nos encontramos con muchas personas que al conversar con ellos acerca de Dios, algunos han expresado, dicen: yo quiero vivir mi vida como me da la gana. Y algunos dicen: yo no sé por qué algunos evangélicos, dice, se meten en mi vida. No deben de meterse en nuestras vidas. Y en cierta forma ellos tienen razón, haciendo uso del libre albedrío que Dios les ha dado. Pero se les ha escapado algo. Se les ha escapado la buena intención que nuestro Dios tiene por salvarles. Porque quizás estamos llevando una vida que no es la voluntad de Dios y iremos de fracaso en fracaso hasta llegar a la muerte. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos da es la vida. Y nosotros vemos en este pasaje bíblico que Dios llama a Ezequiel. Cualquiera dirían: ¿y por qué Ezequiel empezó a predicar de la noche a la mañana? ¿Por qué Ezequiel empezó a hablar cosas y amonestarnos a nosotros? Podían haber dicho la población de Israel, que en ese entonces estaban de cautivos en tierra ajena. Pero nos vemos algo importante: el llamado de Dios a Ezequiel para ejercer un ministerio a favor de la gente. Por eso nosotros vemos en el llamado que Dios le hace a Pablo. Pablo dice: yo no fui constituido apóstol por los hombres, dice Pablo, sino que Dios me llamó. Entonces todos los ministerios que los hombres han ejercido según las escrituras, pues ha sido porque Dios se los ha encomendado. Aquí vemos que habla de un atalaya, y Jehová le dice el Señor: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. El atalaya pues era un lugar construido o una torre. Normalmente se edificaban en las ciudades en el centro y se hacían lo más alto posible, que tuviesen la capacidad de ellos de poder vigilar su entorno de la ciudad. En algunas ocasiones ellos podían ver densos terrenos e inclusive ellos tenían la capacidad de ver cerca del mar. Esto por la amenaza y el peligro que representaban pues una invasión de las naciones extranjeras. Esto hablaba de que colocaban a un hombre ahí con trompeta o con cualquier instrumento, y él tenía que avisar al pueblo, ya sea de día, ya sea de noche, del peligro o de la amenaza que representaba para los ciudadanos de tal ciudad. Pues aquí Jehová le dice a Ezequiel: yo te pongo como atalaya, le dice Jehová. Entonces, ¿de dónde viene la palabra de Dios cuando se te exhorta o cuando se te dice que es necesario reivindicarnos o hacer un análisis de nuestras obras? Pues desde de Dios mismo, el cual está interesado en que nosotros pues hagamos lo correcto. Por eso dice en el versículo que leíamos que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová. Y aquí tenemos que ver algo. El Señor, en su infinita misericordia, es el que nos llama. En alguna ocasión que tú escuchas ahí la palabra de Dios hablándote, entonces date cuenta, es Dios que está ahí tratando, que quiere tratar con tu vida. Y no le eches la culpa a nadie. Ahora veamos la responsabilidad del atalaya. Él tenía el deber de comunicar esa exhortación o ese mensaje, transmitirlo, porque si él no lo hacía, iba a tener consecuencias negativas para su vida. Si nosotros observamos el pasaje bíblico, entonces el Señor tiene la intención de que nosotros vivamos siempre
La palabra de Dios habla de vida. Por eso Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando se te transmite este mensaje, es porque Dios quiere que tú vivas. Vemos aquí nosotros que Jehová le dice a Ezequiel: yo te pongo como atalaya, hijo de hombre. Y luego le dice a la casa de Israel: oirás pues, oiga, tú la palabra de mi boca. Por eso nosotros los predicadores hacemos uso de la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, y como dice la Escritura, útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios enteramente haga lo bueno, o se prepare para hacer lo bueno. Esto habla de que Dios está enviando su palabra, Dios está enviando sus mensajes. Ahora se están predicando a tiempo y fuera de tiempo, por los medios, por doquier, una palabra sana, porque hay muchas personas que están tratando de predicar una palabra a medias, pero no, la palabra de Dios se tiene que predicar como es, una palabra diáfana y transparente, que cuando en el hombre haya cabida, esto regenera la mente, regenera el corazón, produce que el Espíritu de Dios toque esas vidas y empiece a haber un cambio en esos corazones. Es como la buena lluvia cuando cae en un terreno, y dice la Biblia que inmediatamente hace germinar la hierba. Pues así es, cuando nosotros en el corazón aceptamos la palabra de Dios, le damos cabida, entonces eso empieza a tocar nuestras vidas, hace que el Espíritu de Dios ponga vida en esos corazones, en esas vidas. Es lo que siempre Dios quiere hacer en tu vida. Y dice la palabra del Señor, vemos que hay 4 recomendaciones que Dios le da a Ezequiel. Una de las recomendaciones era de que cuando el impío es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y habla aquí en el pasaje bíblico, que cuando el impío, ¿verdad?, se iba a morir, entonces que inmediatamente él debía de ir donde el impío a decirle de que él iba a morir. Ahora dice el Señor, dice aquí en su palabra textualmente: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. Y nosotros vemos que independientemente del tipo de cualquier persona, Dios, ese es el mismo propósito para todos, que vivamos. Aquí le dice Jehová a Ezequiel: oirás mi palabra de mi boca, y cuando yo diga que el impío va a morir, pero la paga del pecado es muerte, y cuando el impío va a morir, entonces le dice Jehová a Ezequiel: tú tienes que irle a amonestar. En otras palabras, tienes que irle a decir que el camino que lleva no es el correcto, que el camino que lleva está plagado de pecado, que el camino que lleva está plagado de inmundicias. Y entonces le dice Jehová: tú tienes que irle a amonestar, porque si tú no vas a amonestarle a él, y este impío muere en su pecado, va a morir por su maldad, dice la Biblia, pero yo demandaré de ti la sangre de él. En otras palabras, Ezequiel tenía que ejercer su ministerio eficientemente, de transmitir la palabra de Dios a todos los habitantes sin excepción alguna, porque ese es el propósito de Dios. Dios no hace excepción de persona. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que se arrepienta, dice la Biblia, y que viva. Esto habla de que había expectación de parte de Dios cuando Ezequiel le llevara el mensaje al impío que iba a morir, y que el Señor en su infinita misericordia iba a ver la reacción de esta persona. Si esta persona entonces se arrepentía, entonces ese castigo que estaba para él pues iba a desistir, y en toda palabra él iba a vivir. Luego, no sé si me doy a explicar, pero lo que el Señor quería que Ezequiel siempre estuviera transmitiendo el mensaje. Luego dice la palabra del Señor que cuando él fuera, el segundo caso es que él iba a ir donde el impío, a irle a ver de su error, de sus malas decisiones y su mal camino, y entonces cuando él se arrepentía de su camino, él iba a vivir. Pero si él no se arrepentía de su camino y moría, entonces ya no iba a ser problema de Ezequiel, porque él ya había transmitido el mensaje. Hace muchos años, joven, uno de mis trabajos siempre era ir a orar por los enfermos, y en una ocasión fui a orar por un enfermo, y ese enfermo, bueno, se salvó. Pero el Señor me amonestó que de la misma manera en que yo me había esforzado por llevarle a esa persona el evangelio, yo debía hacerlo con los demás. Y es ahí donde
nosotros como cristianos y predicadores de la palabra de Dios sentimos una responsabilidad ante Dios de transmitir el mensaje, porque por ahí escucho a algunos y me han dicho: yo no sé cómo hace ese hombre para predicar tanto, pero la verdad de las cosas es que Dios es el que pone el sentir, Dios es el que pone el llamado, y de igual manera, amigo que me escucha, Dios en esta mañana nos está llamando para que participemos de vida. Es así que Ezequiel tenía que estar atento, escuchaba la voz de Dios y él tenía que emprender su viaje e ir a transmitir el mensaje. Israel en ese entonces estaban cautivos en una tierra ajena, pero en medio de esa tierra ajena Dios les estaba cuidando. Y es que Dios, sus misericordias son permanentes. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no gozamos de esa misericordia porque la rechazamos sin darnos cuenta. ¿Qué era lo que pasaba con estos impíos? Que cuando llegar Ezequiel a sus casas a decirle: dice palabra de Jehová que tenés que arrepentirte, tenés que volverte de tu camino, y si él no lo hacía, él decía: quizás no voy a morir, y se moría. Entonces esta persona sencillamente iba a perder su alma. Pero aquella persona que llegara a Ezequiel a decirle: mira, el Señor me dijo hoy que te arrepintas de tus caminos, porque de cierto morirás, y él se arrepentía, iba a producir vida en él. Ese arrepentimiento iba a producir vida y salvación de su alma. Pero luego vemos otros dos casos más. El justo que se apartara. En el mismo pasaje bíblico, es aquel que llevaba una vida quizás recta, pero de repente venía él, decía: no, pues no, vamos a empezar a hacer cosas, y entonces que no, a Dios no le agradaba. Inmediatamente Dios le iba a hablar a Ezequiel. Ezequiel tenía que ir donde esa persona y amonestarle o exhortarle, pues, como decimos, un término que se usa en el presente. Y si ese justo se arrepentía, entonces Dios iba a perdonar ese desliz que había tenido, y Dios lo iba a enderezar en su camino para producir en él vida. En el otro caso, cuando él llegara donde el justo y el justo no se enderezaba, y ese justo seguía su mal caminar, dice la Biblia que ninguna de sus justicias que él había hecho con anterioridad en su vida iban a ser tomados en cuenta. Entonces, ¿de qué habla? Que para vivir en el camino de Dios es un camino permanente. El día que yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador, pedí que el Espíritu de Dios guiara mi vida para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Es cierto que quizás no perfecta, porque perfecto solo Dios, pero el Señor Jesús, Él dice: enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él os guiará. Cuando somos guiados por el Espíritu, cada día que pasa, el Señor nos va perfeccionando en el poder de su Santo Espíritu. Cualquier día, qué clase de trabajo el que tenía Ezequiel, que si al perderse una persona y él no ejercer su ministerio, Dios se lo iba a demandar de sus manos. En otras palabras, Dios inmediatamente le iba a llamar y le iba a hacer, ¿verdad?, ver que por qué motivo no había transmitido el mensaje. Algunas personas, dice la Biblia, han tenido que el evangelio es locura, pero dice la Biblia que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esta es salvación y vida eterna. El Señor siempre nos vive amonestando, no importa dónde estemos, y esto es con claridad observar el propósito de Dios con tu vida y con mi vida. La verdad de las cosas es que el propósito de Dios para tu vida y para mi vida siempre es el mismo. Él quiere que vivamos. Ya en la época nueva testamentaria, cuando Jesucristo como intercesor viene y derrama su sangre en la cruz del Calvario, antes de morir, Jesús le dijo a sus seguidores, a sus discípulos, y él le dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo les hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aquí el Señor mandó a Ezequiel que fuese atalaya para Israel en una tierra extraña o extranjera. Pues así somos nosotros los que predicamos el evangelio. Estamos en una tierra extraña, estamos en una tierra de extranjero, pero el Señor, al igual que a Israel, está diciendo aquí que los va a reunir nuevamente en su tierra. El Señor tiene algo, una morada especial para todos aquellos que han creído en Jesucristo, pero debemos de abandonar el pecado. Aquí tenemos que ver que la reacción en los cuatro casos tenía que ser el mismo. Si se arrepentían, vivían,
y si rechazaban, pues iban a morir. Y este es podemos decir así, algo que en el presente también se da. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y permitimos que Él nos guíe, vamos a vivir. Pero cuando nosotros rechazamos a Cristo y sencillamente queremos vivir una vida como dicen algunos, ellos van a morir. He mirado muchas personas, ¿verdad? No como crítica, sino como observación, de que miro muchas personas que hoy están arruinadas. El vicio los ha llevado a ese nivel, pero han terminado con todo menos con el vicio. Y en algunas ocasiones les he hecho ver y leo qué pasó. ¿Has visto qué es lo que te ha llevado a la ruina? Y ellos me expresan claramente qué es el vicio. Y yo le digo, ¿qué estás esperando por abandonar ese mal camino que lo único que te ha traído a tu vida es destrucción y muerte? Porque eso es lo que trae el pecado a nuestra vida. El pecado corroe, el pecado destruye, el pecado quita la sensibilidad del alma, el pecado nos separa de Dios. Y por ese motivo Cristo destruyó el pecado en la cruz del Calvario. Y es aquí que debemos de venir a esta cruz, debemos de venir a Cristo aceptando ese sacrificio, que es lo único que puede destruir las obras del enemigo, que es el pecado. Por ahí podemos escuchar muchas religiones decir, es que se pueden hacer tales liturgias. Eso lo hizo el hombre, lo inventó el hombre, lo inventó el diablo, pero no es la palabra de Dios. Aquí Ezequiel debía transmitir la palabra de Dios. Él iba a escuchar de boca de Dios el mensaje. ¿Y cuántos de nosotros hoy tenemos una Biblia y podemos quizás meditar en ella, hablar en ella? Dice la palabra de Dios que tenemos que confiar en ella. En el mismo libro de Ezequiel, si nosotros vemos de una manera rápida, los propósitos de Dios era que Dios quería reunir a su pueblo. Dios los iba a repatriar y los iba nuevamente a traer, pero ya limpios, sin impurezas. Y el Señor iba a poner un corazón y un espíritu nuevo. Es que lo que Dios hace en nosotros, cuando estamos en el mundo, cuando estaba el impío y no se le había amonestado, pero Él le da cabida al evangelio, le permite que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas. Es lo que Dios hace. Pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo. El Señor va a restaurar nuestras vidas. El Señor nos va a bendecir. Y el Señor, por sobre todas las cosas, nos establecerá como su pueblo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues todo lo que Dios nos da es bueno. Y entonces dirán algunos, pero ¿por qué en la vida recibo males? Pues porque te has alejado de Dios, no estás cerca del Señor. El día de ayer tocamos ese tema que decía, si nos acercamos a Él, Él se acerca. Pero si no nos acercamos, entonces Él no se va a acercar a nosotros, ni vamos a recibir de su bendición. El propósito de Dios es ese. Él quiere darte vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es nuestras decisiones, o lo tomamos o lo dejamos. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a dar gracias. Hoy en la mañana me llamó una persona, y la gloria es de Dios, porque yo no hago nada, el que lo hace es el Señor. Solo lo que hacemos es interceder. Me habló una persona que estaba con COVID y que me dijo que hoy el Señor había hecho la obra en esa persona. Me sentí muy contento y él casualmente me dice, dígalo en la radio, me dice que como testimonio, me dice, Dios hoy me sanó. Me dice, ayer me sanó, ayer fue que oramos por él y el Señor le sanó. La gloria es de Dios. Esto significa de que Dios tiene el poder sobre todas las enfermedades, y a 2000 años la sangre de Jesucristo nos está limpiando no solo del pecado, sino sanándonos de todo. Vamos a dar gracias a orar en esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Dios. Gracias por este hermoso privilegio que tú una vez más me permites como Ezequiel transmitir tu palabra. Oh Dios, yo sé que tu palabra hará, Señor, para lo cual tú le has enviado. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Siento que me hace sentir que esta palabra está, Señor, tocando los corazones. Y la gloria es tuya, Dios. Te ruego, Padre, por todas, Señor, estas personas que estén escuchando tu palabra, esos que estén enfermos, Dios, que levanten sus manos hacia ti, que en el nombre de Jesús, Señor, venimos reprendiendo, Señor, todo
espíritu de enfermedad, todo virus, Señor. Por tus llagas fuimos nosotros curados. Te rogamos por mi hermano Santiago, Dios. Pon tu mano de sanidad en mi hermano Santiago, ese corazón, Dios mío. Hermano Roberto, Padre, gracias porque yo sé que tú estás haciendo la obra en su vida. En el nombre de Jesús, que esos que están orando conmigo, Dios, puedan sentir tu presencia, puedan sentir tu poder desde la cabeza hasta los pies, puedan sentir, Espíritu de Dios, que tú estás poniendo su vida en ellos, que tú estás poniendo de tu espíritu en ellos, que tú te estás sacando al haya, estás ministrando. Rompe ataduras, rompe ligaduras, Armando, Dios, pon tu mano de sanidad sobre él. Francisco Gamboa, bendícele, prospérale, Dios mío. Mi hermano, Señor de la gloria, mira, Señor, que Él te sirve, Dios mío. Ministra su vida, hermana Ruthbeli, ese brazo, Señor. Los hijos de mi hermano Santiago, María Soledad, Señor, y Uber, Señor, allá donde están, Dios mío, que tú les bendigas. Bendice a Emir Alex, Dios mío. Abre esa ventana, Señor, de los cielos. Derrama bendición sobre cada una de las personas que en esta mañana han escuchado. Joel Reyes, Señor de la gloria, bendícelo, Señor. Bendice a mi familia, bendícelos, protégenos, Padre, como hasta nos has protegido hasta el día de hoy. Esos que están enfermos de COVID, Dios mío, que en el nombre de Jesús y que te están clamando, reciban su sanidad en el nombre glorioso de Jesús y para tu honra y para tu gloria. Amén y amén. Fue un placer estar con ustedes un día más. Hasta el día de mañana nuevamente nos escuchamos, si así Dios lo permite. Bendiciones en esta mañana. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.